Amada familia, muy, pero muy buenos días. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Bienvenidos a este tiempo especial, 365 días íntimos con Dios. Recordemos que cada día nos acercamos a la palabra, no solamente para leerla, sino para meditarla, para reflexionarla, para escuchar la voz del Señor y sobre todo permitir que sea Él quien transforme nuestro corazón. Así que dispongámonos en esta mañana, familia, porque la palabra de Dios siempre tiene vida para nosotros. Amén. Padre amado, Padre Santo, Dios Todopoderoso, te damos gracias por esta hermosa mañana. Gracias por tu amor, por tu bondad, por tu verdad. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, papito precioso, sublime y eterno. Gracias porque nos has dado una nueva oportunidad de vida para ser mejores. Gracias porque tú eres nuestra esperanza, mi precioso Dios. En el nombre de Jesús, te pedimos, oh Padre Celestial, que nos acompañes esta mañana, que seas tú dándonos sabiduría, conocimiento, discernimiento, entendimiento de tu palabra, que seas tú guiándonos a toda verdad, derramando tu gracia y tu poder sobre nosotros en el Espíritu Santo, bendito Dios. Te pedimos, Padre, que sacies nuestra alma esta mañana, que seas tú confrontándonos, enseñándonos, corrigiéndonos, instruyéndonos a través de tu palabra bendita y poderosa, mi bendito Dios, porque tenemos hambre y sed de ti. En esta mañana quiero pedirte por la vida de Rocío, Señor, que seas tú fortaleciéndola día tras día, mi Señor, que seas tú, Señor, colocándose en ese fuerte corazón, el querer como el hacer para seguir luchando por su Padre, bendito Dios. Y también, bendito Padre Celestial, te pido por su papito, que seas tú dándole esa tranquilidad, esa paz, que él pueda dormir todas las noches tranquilamente, mi Señor, que seas tú teniendo dominio sobre su vida para que ella también pueda descansar tranquilamente, mi Señor, y así poder despertar tranquila y unirse a estos estudios, Señor, descansada y llena de paz, mi Señor. Te pido por la vida de Raquel, que sigas tú guiándola a toda verdad, guía a su hija, Señor, a su familia, a su nieto. También te pido por la vida de Adriana, Señor, que seas tú guiándola, que seas tú, Señor, mostrándole la verdad, que seas tú, Señor, cuidando de ella, igual que a su hijo Dylan, mi Señor. Tú la tienes para un gran propósito, así que, Padre Celestial, derrama tu gracia y tu poder sobre ella, sobre mi esposa, que seas tú, como siempre, Señor, guiándola. Y más que pedirte por ella, tengo que agradecerte por todo lo que estás haciendo en su vida, mi Señor. También por Karen, Padre. Gracias también porque estás obrando de una forma tan sobrenatural en esta niña, Señor, porque tú has demostrado tu amor, tu bondad, tu misericordia, tu poder sobre su vida, Señor. Gracias por la libertad que tú le has dado. Gracias porque sabemos que está en ese proceso, glorioso Dios, de restauración. Y te damos gracias, papá, por acordarse de ella, de cuidarla y de blindarla de todo mal, Señor. Todo esto te lo pedimos, oh grandioso y precioso Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Bueno, familia, vamos entonces a empezar un nuevo libro. ¿Qué libro vamos a empezar? De Primera Primera de de Samuel. Samuel. Como están conectadas Raquel y Rocío. Primera de Samuel, capítulo 1 al capítulo 2 hasta el versículo 21. Primera y segunda de Samuel fueron considerados como un libro en el manuscrito hebreo más antiguo y más tarde fueron divididos en dos libros por los traductores de la versión griega, la Septuaginta. Se dice que Samuel fue quien escribió el libro, pero como se dice que como Samuel en el capítulo 25 murió, después de todo el relato que pasó con David, lo que siguió con Saúl,
pues entonces no se cree que fue escrito por él, sino por otro autor, por lo cual se desconoce. ¿Oyeron esto? Se desconoce el autor, aunque se le atribuye a Samuel, pero no, a través de las evidencias, no hay cómo, a través de la coherencia doctrinal. Entonces, vamos a hablar de Primera de Samuel en estos momentos y vamos a empezar con el capítulo 1. Y va a empezar Raquelita. Gracias, maestro. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: nacimiento de Samuel. Hubo un varón en Ramataim de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Joroam, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Suf, Efrateo. Y tenía él dos mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana su marido le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después de que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto, diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió, y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, Samuel diciendo diciendo: por cuanto lo pedí a a Jehová. Jehová. Eso. Ah, no, sigue hasta el Amén. 28, dale. Bien. Dice: después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto.
Pero Ana no subió, sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová, y se quede allá para siempre. Y Elcana su marido le respondió, haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después lo hubo destetado, después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro trajeron el niño a Elí. Y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti, orando a Jehová. Por ese niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo, pues, lo dedico también a Jehová todos los días que viva. Será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Eso. Amén. Bien, amén. Qué hermoso. ¿Tienes algo que decir allí, Raquelita? ¿Algo que compartir? Bueno, sí, maestro, aquí nos narra el nacimiento de Samuel y cómo su madre rogaba a Dios por ese hijo. Y cómo la otra mujer de Samuel se burlaba y la hacía sentir mal, Penina, que era la otra mujer de, del esposo Del de Ana, Cana. del Cana, sí, del Ujú. Cana. Y cómo es que ella, a saber cuánto tiempo ella le pidió a Jehová ese hijo que ella tanto deseaba, por el sufrimiento que Penina la hacía pasar. Cuando nosotros le pedimos algo al Señor con todo nuestro corazón, pues el Señor se compadece de cada uno de nosotros y pues Él concede la petición de nuestro corazón. Aquí podemos ver que el Señor, en las lágrimas del ser humano cuando le pide algo, no se secan, no se van en vano, sino que Él las recoge y las pone en un lugar especial y luego Él contesta esa petición. Podemos Ujú. ver después la respuesta de Ana a Elcana cuando iban al templo. Hasta la siguiente vez ella fue, llevó a su hijo y lo presentó a Jehová y le presentó sacrificios a Jehová por la respuesta que le había dado, de concederle a ese hijo tan deseado. Pues también nos llama la palabra del Señor a ser agradecidos cuando nosotros hemos recibido respuesta de parte de Dios por la petición que nosotros hemos entregado al Señor en sus manos. No olvidarnos de que un día nosotros estuvimos pidiéndole y clamándole por esa petición, Ujú. sino ser agradecidos. Y pues en el caso de Ana, pues le entregó a su hijo porque así se lo ofreció desde que ella estaba orando en el templo y que Elí la tomó por ebria, sino que ella le dijo, pues te voy a ofrecer a mi hijo y te va a servir todos los días. Y Amén, así lo amén. hizo. Amén. Eso es lo que me queda de este relato. Excelente, muy bien. Gracias, Raquelita. Vamos, vamos a seguir haciendo el estudio, o sea, desarrollando de la siguiente forma. A medida que vamos nosotros leyendo una porción, vamos a ir de una vez compartiéndola. ¿Oyeron? Amén. Vamos a ir Amén. compartiéndola y vamos a ir sacando esos tesoros que hay dentro de cada pasaje. ¿Les parece? Y Amén, así pues maestro. podemos hacerlo más, ¿qué te digo? Más fresco, ¿ok? Sí. Más fresco. Sí. Amén. Entonces, aquí empezamos el nacimiento de Samuel en el primer capítulo. Y algo que es muy interesante es que si vamos, por ejemplo, a Jueces capítulo 13,
desde el versículo, desde el versículo 2 y dice, Jueces capítulo 3 versículo 2, y dice, y había un hombre de Sora de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Dice el 4 y el 5. Ahora pues no bebas vino ni sidra, ni comas cosas inmundas, pues he aquí que concebirás, darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Amén. Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Amén. Amén. Mire Amén. cómo nació. ¿Quién fue el que nació ahí en Jueces 13? Sansón. Sansón. Ahí iba a empezar el ministerio de Sansón. Y aquí igual estamos hablando de Samuel. Samuel eh, también llegaba de una mujer ¿qué? De una mujer estéril. Entonces, cuando dice aquí en el versículo 1 dice, hubo un varón. Y varón es un paralelo entre Sansón y Samuel, ¿sí? Ambos fueron jueces sobre Israel, ambos lucharon contra los filisteos y fueron nazareos por vida. ¿Qué es un Amén. nazareo? Alguien dedicado a Dios desde su nacimiento. Es correcto. Un nazareo es, primero, llamado por Dios, ¿ok? Un escogido por Dios, escoge mujeres a través de, a través de un propósito, mujeres que quizás para los hombres es imposible, pero para Dios todo es ¿qué? Para Dios todo es Posible. posible, ¿verdad? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos a quién? Tenemos a Elcana. Elcana tenía dos mujeres. Una se llamaba Penina y el otro se llamaba ¿cómo? Ana, Ana. ¿cierto? Penina, su nombre en hebreo significa rubí y era la segunda esposa de Cana y la primera que le dio hijos. Y ustedes dirán, pero bueno, en ese tiempo aceptaban el matrimonio de dos personas, ¿cierto? O sea, eran dos mujeres que tenía el Cana, Penina y Ana. ¿Cómo se llama ese matrimonio? ¿Cómo se le dice a ese tipo o sea, en esa situación, cómo se le llama? Cuando una persona puede tener varias mujeres, Polígamo. poligamia, Poligamia. Ujú. poligamia, ¿cierto? Y la poligamia, permítame, la poligamia no era la intención de Dios para la humanidad, pero fue tolerada, aunque nunca apoyada en Israel. Entonces, ¿por qué se casó el Cana por qué se casó el Cana con quién? Con Penina. ¿Ustedes saben el por qué? Ella era la segunda mujer, ¿verdad? Sí, Ella fue y era ajá, porque porque Ana era estéril. Es por era eso fue que estéril. se casó con ella, simplemente para que él tuviera descendencia. Listo. Amén. Sí, amén. Ana, Ana significa gracia. Eso significa Ana. Gracia y era probablemente la primera esposa de Elcana. ¿Vale? Entonces, podemos ver aquí también cómo, cómo, cuál era el estado del corazón de Ana. ¿Cierto? ¿Cómo tenía el corazón de Ana? O sea, ¿cómo lo tenía en ese momento? Triste, afligido. Afligido, amargado, ¿cierto? Sí. Y era una mujer que lloraba constantemente, no comía ni siquiera ni bebía. Y por eso fue que el Cana le dijo, venga, ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después de que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Eli estaba sentado en su silla,
en una silla junto a un pilar del templo de Jehová. Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Mira, ella fue directamente y, y desbordó su corazón. Amén. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares, mira la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, no te olvidares de tu sierva. Mire la importancia de nosotros hacer una oración no bajo un rito religioso, sino tan natural. Quiero darle tres puntos importantes sobre la oración. ¿Ok? Sí. Los tres puntos importantes sobre qué es lo que tiene que llevar una oración. Y lo primero que tiene que llevar es naturalidad. ¿Sí? Natural. Segundo, Amén. ser muy espontáneo. Por aquí, que lo tenía por aquí apuntadito. Espontaneidad, naturalidad y tercero, autenticidad. Tres cosas importantes para nosotros dirigirnos a Dios. Amén. 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 ¿Por qué espontaneidad? Porque tienes que ser tú. Tienes que sacar y desbordar lo que hay en tu corazón. ¿Por qué? Porque esto no se trata, digámoslo de esta forma, no se trata de Dios, se trata de ti. Y Ujú. Dios es un Dios que le gusta o es un Dios que siempre va a estar atento y va a abrir sus oídos y el corazón a un corazón que contrito y humillado. Por eso dice que la... No hay oración perfecta, solamente un corazón sincero, espontáneo, natural y tercero que sea auténtico. Amén. Eso es lo que Amén. vemos aquí. ¿En quién? En Ana. ¿Fue escuchada la oración de Ana? Sí. Fue escuchada Ujú. la oración de Ana, ¿cierto que sí? ¿Pero por qué? Porque le hizo un voto a Dios. ¿Qué significa hacer un voto? Es como un tipo de negociación con Dios. Dios, si tú me concedes este hijo, entonces yo haré esto por ti. ¿Y qué fue lo que hizo? Le dio, eh, le dio a Samuel, un hombre nazareo, un hombre que fue y se lo entregó. Ella cumplió el voto, fue y se lo entregó a Elí. Y a partir de allí empieza un propósito de Dios con el pueblo de Israel. Amén. Amén. Muy bien. Entonces mire la importancia aquí de ese corazón amargado y afligido. Ahora vamos a seguir con la segunda parte que es el cántico de Ana. Capítulo 2. Rocío. Sí, gracias, buenos días. Cántico de Ana. Y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová. Mi poder se exalta en Jehová. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos. Por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el de Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y él toca el pesar de las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7, y la que tenía muchos hijos languidece. Jehová mata y él da vida. Ujú. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentirse como con príncipes y heredar un sitio de honor, porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos,
mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie se hará fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová se van quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey, y exaltará el poderío de su ungido. Y Elcana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Eli. Qué hermoso. El pecado de los hijos de Elí. Los hijos de Elí eran pobres hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en el marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí, y de manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al sacrificaba que al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: queme la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, si no, dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era, pues, muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y Ujú. el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino. Y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcaná y a su mujer, diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Ah, Jehová. amén. Amén. Gloria a Amén. Dios. Qué hermoso, ¿verdad que sí, Rosy? ¿Qué te queda, mi Sí. Rosy, de Pues este que es una mujer agradecida porque ella, con lo que tú decías, creo que también se necesita para orar es sinceridad, sinceridad de corazón. Ujú, Entonces creo que ella fue muy sincera, le pidió con el alma y bueno, tuvo 5 hijos. Y aparte, bueno, ofreció a Samuel, ¿no? Para que le sirviera a Jehová, y, y se logró. Y aquí en el cántico, bueno, ella resalta el poderío, ¿no? Saber que él todo lo puede. Y también que los otros hijos de Eli pues eran impíos y no seguían las tradiciones de que antes de que se consumiera el holocausto y se cocinara la carne, pues la tenían que tomar en crudo. Bueno, son las costumbres que ellos tenían, ujú, y entonces pues las querían llevar a cabo. Y su madre Ana le llevaba a Samuel, o le había diseñado unas túnicas para que él las llevara, ¿no? Y bueno, creo que es lo que me queda, ujú. ¿no? Muy bien. Dice aquí: el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino. Así es. Amén, amén. Muchas Ujú, gracias, mi Rosy. Bueno, ujú. en contraste con la oración que procedió de la amargura de Ana, ¿cierto? Desde el capítulo 1, Ana ora de gozo en estos versículos. Hay gozo, ¿sí? ¿Qué significa gozo para ti, Raquel, Janet, Celina? ¿Qué significa gozo? Una Pues felicidad felicidad, desbordante. plenitud. Plenitud. Mildred, buenos días, bienvenida. Plenitud que viene del Señor es algo que no se acaba, no es algo pasajero, es un gozo que uno tiene cuando está en el Señor, que a pesar de las circunstancias el gozo se mantiene. No es una alegría desbordante, sino es algo que está en el corazón, que Dios ha puesto en nuestro corazón, Ujú. cuando está el corazón confiado en el Señor. Amén. Muy bien, Y, Janecita.
Quizás es un gozo que no se termina y porque por más cosas que hayan y pasen, el gozo se mantiene. Ujú. Muy bien, muchas gracias. No, cada una ya acertó. El gozo, primero, es una de las virtudes del fruto del Espíritu Santo. Eso viene del Espíritu. No viene de la carne, no es una emoción, no es un sentimiento, es algo sobrenatural. ¿Oyeron? Porque nace de lo sobrenatural. Eso viene del Espíritu. Aquí Ana sintió gozo, gozo. Y gozo es porque hay plenitud en el Espíritu de gratitud por lo que Dios hizo en su vida. Amén. Imagínense, porque viene de lo alto, parte del Espíritu y se desborda a través del Espíritu. Mire que no viene de la carne. De la carne viene la felicidad o viene la alegría, pero eso ya viene a ser una emoción, un sentimiento. ¿Estamos de acuerdo, familia? Entonces, Amén. Ana oró de gozo en esos versículos y la idea destaca en la oración de Ana es que el Señor es justo, ¿ok? Él es justo. Recordemos que Ana fue abatida por Penina, ¿sí? Una mujer soberbia. Y cómo Dios exalta a los humildes. ¿A quién? A Ana, ¿sí? Hay muchas personas que aparentemente tienen todo en la vida, ¿sí? Pero hay personas que no tienen muchas cosas que otras personas tienen y cómo Dios los bendice de una forma sobrenatural. Hay personas que lo tienen todo y no hay plenitud y gozo en sus vidas, ¿cierto que no? Y hay personas que lo tienen todo materialmente y todos sus deseos, sus anhelos han sido concebidos, pero no hay plenitud. Pero mire cómo es de hermoso Dios con Ana. Entonces, la oración de Ana tiene cuatro partes. Primero, Ana ora al Señor por su salvación, del versículo 1 al 2. La segunda parte es, Ana advierte a los orgullosos de la humillación a que se verán abocados de parte del Señor, del 3 al 8. Ana afirma el fiel cuidado que el Señor tiene por sus santos. Mire qué hermoso, por sus santos. Y número 4, Ana pide al Señor que juzgue el mundo y que exalte a su rey ungido. Amén. Pero miren lo más interesante aquí. Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi poder. ¿Qué significa poder? Mire qué es lo que hace el Señor, da poder. Y poder significa fuerza. Y mire cómo ella se levantó a exaltar el nombre de Dios. Amén. Esto es algo grandioso. Entonces ya vimos aquí el tema de la oración. Segundo, podemos ver, como yo les dije anteriormente, mire, los hijos de Elí, aunque estaban con Elí, vivían con Elí, quizás no hacían la voluntad de Dios. Y hay personas que son, y hay personas que son pastores, y hay hijos que son de pastores, y son la ovejita negra de su familia. Y aquí están los hijos de Elí, siendo las ovejitas negras de este gran sacerdote que era Elí. Pero, ¿cómo Dios, míreme pues, cómo Dios cumple con esos propósitos? Elí necesitaba que digamos, ese hombre que iba a guiar al pueblo de Israel, y era Samuel. Y cómo a través de Ana le llevó ese propósito a su casa, por ese voto. Entonces, mire que ¿quién hizo esto? ¿Hizo el hombre hizo esto o fue Dios quien hizo este propósito? Familia, Fue Dios quien hizo, Él es el que hace todos los propósitos en el ser humano. es correcto. Es correcto porque
podemos ver en Elí que que le decía a Ana, venga, tú estás borracha, estás sobria, ¿en qué mundo Ebria. estás? ¿Bebiste? ¿Tomaste? ¿Te emborrachaste? Dice, no, sí, vengo aquí ante el Señor a desbordar este corazón lleno de amargura. Y es a partir de ahí que él entiende muchos propósitos. Y mire lo que dice el versículo 18. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino. ¿Ok? Un efod de lino. El efod de lino se trataba de una camisa exterior ajustada que bajaba hasta las caderas y que vestían los sacerdotes, especialmente cuando oficiaban ante el altar. Eso era un efod. ¿Ok? Mire qué hermoso cómo Ana lo llevó allí y el mismo niño empezó a crecer y a ministrar en la casa del Señor desde muy niño. Por eso se le llama el Nazareo, porque era un niño conforme o al corazón de Dios y no solamente eso, sino que fue llamado para los propósitos de Dios. Amén. Amén. Muy bien. Entonces aquí hay tres enseñanzas claves importantes. Primero, primero es hacer una oración auténtica, ¿ok? Oración auténtica a través de del estado de su corazón. Dos, oración lleno de gratitud. Y número tres, hacer votos conforme a la voluntad de Dios, ¿ok? Hacer voto a través de la voluntad de Dios. No es según lo que tú quieras, sino lo que Dios quiere. Amén. Porque a veces Amén. pedimos y pedimos mal. ¿Estamos de acuerdo? Raquel, Sí, Celina, sí, Janet. amén. Hay que Amén. saberle pedir a Dios porque Dios nos lo concede. ¿Cómo, mi Rosy? Hay que saber pedirle a Dios porque Dios nos lo concede. Es correcto. Hay que saber pedirle a Dios. Ella le pidió a Dios y le concedió, pero fue porque vio las intenciones del corazón de Ana. ¿Cierto que sí? Mire qué bonito es. Bueno, vámonos entonces para Juan capítulo 5. Juan capítulo 5. ¿Quién estará por ahí? Mildred, Janet. Juan 5, ¿qué? Juan 5 desde el 1 al 23. Amén. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron, aquel que había sido sanado, es día de reposo, ¿no te es lícito llevar tu lecho? Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar.
Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa, los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto, los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Amén. Amén, amén. Qué hermoso este pasaje. ¿Algo que tengas que decir, Mildred? Yo creo que la enseñanza más fuerte que nos trae este pasaje es lo que Jesús responde del 19 en adelante, que nos hace entender que somos hijos, que tenemos identidad de hijos, que vamos a hacer aquello que el Padre nos ha enseñado, lo que tenemos en los 66 libros, y que eso nos da potestad y nos da autoridad en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo para poder hacer las cosas. Y lo más importante, que el Padre a nadie juzga, sino el juicio dio al Hijo. O sea, Jesús murió por nosotros en la cruz y yo creo que aquí está más que claro. Amén. Amén, amén. Muy bien, Mildred. Muchas gracias. El paralítico de Betesda. Recordemos que desde el capítulo 4 estábamos hablando cuando Jesús estaba hablando con la mujer, ¿qué? La mujer samaritana, ¿cierto que sí? Luego vino Jesús y luego llegó a Galilea. Cuando vino a este hombre, que Jesús sana al hijo de un noble, y aquí, pues después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Imagínense nada más, había una gran fiesta y no solamente eso, sino que era más bien una fiesta tradicional, una fiesta donde los judíos llegaban a adorar al Señor, ¿sí? Pero había un lugar que se llamaba, ¿cómo? ¿Cómo se llamaba ese lugar? Del pórtico. ¿Cómo se llama ese Bethesda, lugar? Bethesda. Betesda, ¿cierto? Y Betesda es transliteración griega de un nombre griego o arameo que significa casa del rebosamiento. ¿Ok? Casa del rebosamiento. Donde tenía cuántos pórticos tenía. ¿Por qué les hago estas preguntas? Para que ustedes también estén atentos. Por favor, porque vamos a seguir estando atentos, ¿vale? Amén. Porque no Amén. significa solamente leer, sino que también ustedes estén atentos a las lecturas y que puedan aprender muchísimas cosas de esos pasajes. ¿Oyeron? Amén. ¿Cuántos pórticos tenían? 5. 5 pórticos. Y había un hombre de cuántos años que estaba enfermo. Quiero ver.
38 años que estaba enfermo. Entonces, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? ¿Quién fue a Jesús? O sea, ¿quién fue a quién? ¿El enfermo fue a Jesús o Jesús fue al enfermo? Jesús fue al enfermo, Jesús fue al enfermo. porque el hombre era paralítico. Es correcto. Porque Dios tiene misericordia y abunda la misericordia para con con los que Él quiere. ¿Cierto que sí? Con los que Él quiere. Entonces, era, ¿qué día era? ¿Un día a la semana o era un día, qué día era? Sábado, Y hay reposo. sábado por ser el día de reposo. Un día de reposo. Para los judíos, tradicionalmente ese era un día de reposo donde no se hacía absolutamente nada y era un día solamente de adoración. ¿Oyeron? Pero ¿por qué Jesús, como digámoslo de esta forma, para ellos Jesús transgredió la ley? ¿Sí? Pero Jesús simplemente a través de ese día, simplemente sanó. ¿Por qué sanó? Porque él no venía a hacer lo que los judíos querían que hiciera, sino que él simplemente hizo lo que el Padre le envió. Porque mire como lo que dijo en el versículo 17 y Jesús le respondió, mi Padre esta hora trabaja y yo trabajo. Es decir, ¿Dios tiene descanso? No, No, Dios no tiene descanso. Dios siempre está actuando. Dios siempre está presente. Dios es un Dios eterno. Y también, maestro, que Jesús es nuestro reposo. Y Él el es nuestro, reposo es Él. Él es nuestro reposo. Porque Él es nuestro reposo, simplemente porque Él es el que nos da a nosotros sanidad, nos da propósito, nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Él es el que nos hace a nosotros nuevas, ¿qué? Nuevas criaturas. Entonces simplemente le dijo Jesús, pues venga, como usted es cojo y como pues ya me dijiste que lo que pasa con tu hija, pues simplemente levanta tu lecho, levántate, toma tu lecho y anda. nada, Y al instante aquel hombre fue sanado. nada. Simplemente por la palabra de quién? Por la El Señor palabra Jesús. de nuestro Señor Jesús. ¿Cierto que sí? Pero mire lo que viene después. Después, en el versículo 14, dice, después que le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa que, alguna cosa peor, ¿cierto? El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por eso fue que los judíos ya arremetían más contra Jesús por todas las obras que él hacía, aún en los días de reposo. Bien. Entonces, miremos que aquí en el 19 en adelante, del 19 al 23 se habla sobre la autoridad del Hijo. ¿Sí? Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Y eso me lleva a mí, por ejemplo, al paralelo con Samuel y Elí. Mire cómo Elí fue un gran maestro, digámoslo de esa forma, cómo fue ese padre espiritual para Elí, para Samuel, perdón, para poder formarlo. Y por eso es que fue un gran nazareo, por eso fue un gran sacerdote, un gran profeta del Señor. Y Jesús simplemente les dijo eso, pues porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que ésta les mostrará, de modo que vosotros os maravilláis. Entonces recordemos que simplemente el que ha visto al Padre, el que ha visto al Hijo, ha visto al Padre. Y todo lo que hace, lo que hizo Jesús fue por autoridad ¿de quién? Del Padre. Es por eso es que nosotros siempre en oración, y mire cómo fue que Jesús se refería en oración. ¿Cuál fue la oración modelo que nos enseñó Jesús? ¿Cómo se empieza? Padre Padre nuestro, nuestro, que estás Padre en los nuestro, cielos. Padre nuestro.
Porque mire que él fue el que rompió esos esquemas tradicionales de los judíos, porque ellos se referían a Yahvé, ellos se referían a un Dios totalmente diferente a como Jesús lo veía. Jesús lo vio como el Padre, ya había ahí una relación paternal, mientras que ellos lo veían a Dios simplemente como un Dios legalista, un Dios totalmente diferente. Entonces, por eso es que ellos decían, ¿cómo así que al Padre? Les quiero que ustedes también no vean a Dios como Dios, como todo el mundo lo ve, sino como el Padre, porque siempre Jesús se refería al Padre, al Padre, al Padre, porque hay que Amén. tener esa relación con tu papá. Amén. ¿Estamos de acuerdo Amén. hasta aquí? Amén. Porque ustedes conocen ya a su papá, escuchan a su papá, le creen a su papá y le obedecen a su papá. ¿De acuerdo? Amén. Amén. Así que hay que hacer Amén. lo que nuestro Señor Jesús nos indica. Muy bien, vámonos entonces a seguir, por favor, con el Salmo. Amén. ¿Salmo qué? 105, 37 al 45. 105, Del 37 al 45. del 37 al 45. ¿Alguien lo va a leer? No sé si Celina o Reinita o Janet. Amén, maestro. Adelante, pues, mi Janecita. Del 37 al 45. Sí. Dice, y lo sacó con plata y oro, y no hubo en sus tribus enfermo. Egipto se alegró de que salieran porque su terror había caído sobre ellos. Extendió una nube por cubierta y luego para alumbrar la noche. Pidieron e hizo, pidieron e hizo venir codornices y los sació de pan del cielo. Abrió la peña y fluyeron agua. Corrieron por los sequedales como un río, porque se acordó de su santa palabra Ujú. dada a Abraham su siervo. Sacó a su pueblo con gozo, con júbilo, con sus escogidos. Les dio la tierra de las naciones y las labores con los pueblos heredados, que los pueblos heredados, para que guardasen sus estatutos y cumpliesen sus leyes. Aleluya. Aleluya. Amén. ¿Qué te quedó ahí de esto, Janecita? Bueno, aquí el salmista estaba haciendo como memoria, ¿verdad?, de lo que Dios había hecho cuando lo sacó de Egipto. Ujú, Y hablando del poder de él, pues porque lo sacó con oro y plata, y los egipcios, según la palabra, le entregaban el oro, así, ellos se los pedían y ellos se los daban, ¿verdad? ujú. Entonces, y haciendo, viendo los milagros que les daba codornices, pidieron carne, les dio carne, pan del cielo, ¿verdad? Y agua, el agua fluía por la roca. Entonces, que están dando como le honor y gloria a lo que él hizo cuando lo sacó de. Amén, amén. Excelente. Esto significa que el salmista resume el éxodo de Israel de Egipto. ¿Cierto que sí? Dios proveyó a sus necesidades, tanto financieras como físicas, protección de día y de noche. Él sustentó y les proveyó y la provisión de agua. Lo más bonito de aquí de todo esto es que mire lo que dice en el versículo 42 del 42 al 45 dice, porque se acordó de su santa palabra dada a Abraham, su siervo. Y vemos que aquí tenemos ese Dios que promete y el qué, y él cumple. Cumple. Y Cumple el su salmista palabra. concluye con un resumen que alude a Josué dirigiendo la nación de regreso a la tierra que había sido prometida a Abraham. Luego, ¿qué pasó en la tierra prometida? Distribuyó todas las tierras a quienes? A las 12 tribus de Israel, ¿cierto que sí? Amén. Y lo que Dios había prometido, lo cumplió. Ellos andaban forasteros, totalmente desviados. ¿Dónde estaban ellos? En Egipto, Egipto. totalmente forasteros.
esclavos, pero luego Dios le cumplió, le dio todas las tierras, esa tierra prometida. Amén. Y Amén. quiero que ustedes que entiendan que cuando Dios promete, Él cumple, pero cuando tú eres fiel, Él cumple, porque Dios honra a los que le honran. Amén. Lo Amén. vimos con Ana y claramente. Amén. Dios honra a los que le honran. Y terminamos con Proverbios. Reinita, lee Proverbios, pues, por favor. Proverbios 14, 28, 14, 28, 29. 29. Gracias, mi Rosy. Ujú. Dice la palabra de Dios. En la multitud del pueblo está la gloria del rey, y en la falta de pueblo la debilidad del príncipe. El que, el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Amén. Algo que decir ahí, ¿no? Mm, pues quizás solo el 29, el- el que tarda en airarse es grande de entendimiento. Pues una persona paciente, una persona que no es, nosotros lo decimos en El Salvador, mecha corta, a las personas que se enojan por, bueno, no sé, en mi familia, que se enojan con facilidad, pues cometen muchos errores y dicen palabras o hacen o tienen acciones que después se lamentan. Y una persona que es paciente, que tarda en airarse, dice que tiene entendimiento. Yo pienso que el dominio propio es uno de los frutos del espíritu Ujú. y ese es el que hay que clamar porque en un momento de enojo, de algo que no nos parece, es ahí donde hay que pedir ese dominio propio para no exaltarse, para no decir groserías o hacer cosas que nos podemos lamentar después, porque una persona que está airada pues comete muchos errores al no saber controlarse. Ujú. Entonces hay que pedir el dominio propio, el fruto del espíritu. Amén. Amén. Y Amén. el otro no sé, no entendí Ya muy lo, bien. ya lo. Muy bien. En el versículo 28 dice, en la multitud del pueblo está la gloria del rey. Y creo que es una verdad evidente por sí misma que dice que el honor de un rey procede del apoyo de su pueblo según él mismo aumenta y prospera. Hay personas que siguen a las personas simplemente por su prosperidad o por su progreso, ¿cierto que sí? Dice, y en la falta de pueblo, la debilidad de quién? La debilidad del príncipe. Es decir, mira, si nosotros hacemos las cosas conforme al corazón de Dios, pues es evidente los resultados de esa persona. ¿Cierto que sí, familia? Es evidente. Va a haber progreso, va a haber abundancia, va a haber cómo un pueblo le sigue, confiado en lo que ese hombre hace, ¿sí? Pero cuando hay debilidad, ¿qué pasaba con, y eso es lo que vamos a ver a través de todos los libros de Samuel en adelante, ¿sí? Donde vamos a ver cómo los reyes hacían lo malo ante los ojos de Dios y el pueblo se apartaba. Pero cuando llegaba un rey y hacía lo correcto ante los ojos de Dios, ¿y qué pasaba con el pueblo? Crecía. Amén. Estamos claros hasta ahí, Raquel, Rocío, Janet. Sí, amén, maestro. Amén.
Entonces, Sí, creo que eso es lo que nos invita aquí. O sea, el que tarda en airarse es grande de entendimiento. Pues aquí vemos, como dijo Renita, el dominio propio es importante porque así podemos nosotros reflejar el carácter de Cristo, ¿no? Reflejar el carácter de Cristo, más el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Cuando hay un corazón necio, un corazón apartado, desalineado con Dios, una persona que simplemente busca pleitos, ¿sí? Como se dice, una sola chispa puede encender, ¿qué? Un fuego, un bosque completo, una chispita de fuego. Pero cuando nosotros nos soltamos esa chispa de fuego, simplemente las cosas van a ¿qué? Van a apaciguarse, ¿ok? amén. Gracias Dios, gracias Padre Celestial por esa hermosa mañana, por ese estudio, mi Dios. Gracias porque tú eres grande y misericordioso. Gracias papá porque hemos entendido que a través de esa historia de Samuel, cómo, cómo fue la llegada de este propósito a través de Samuel, mi Señor. Una mujer que hizo voto hacia ti, una mujer llena de amargura, afligida, aun que la esposa de su marido también, mi Señor, la humillaba, mi Señor, y cómo tú viste todo eso, pero viste el corazón humilde de Ana y le diste ese hijo, y no solamente ese hijo, Señor, sino que también le diste otros 5 hijos más, glorioso Dios. Tú eres tan bello, mi Señor, porque cuando uno le cumple, Señor, lo que promete, tú das más todavía, papá. Y por eso queremos agradecerte, porque sabemos que eres tú el quien da según la voluntad tuya, mi Señor. Gracias porque hemos entendido a través del Nuevo Testamento de que nuestro Señor Jesús es el que tiene la autoridad sobre todas las cosas. Él es nuestro Señor, nuestro centro, nuestra máxima autoridad. Y por eso te pedimos, Padre, que día tras día nuestras decisiones, nuestras acciones sean conformes al Espíritu tuyo, mi Señor, porque queremos agradarte y complacerte, porque no se trata de religiosidad, se trata, Señor, de hacer las cosas correctas conforme a tu voluntad. Y por eso te pedimos, Señor, que siempre tu luz esté sobre nuestras vidas, que seas tú derramando tu gracia y tu poder sobre nosotros para poder, glorioso Dios, ser testimonio vivo y real de que tu espíritu está en nosotros, mi Señor. Gracias porque a través del Salmo pudimos entender eso, de que cuando tú prometes, tú cumples, pero cuando hay fidelidad, cuando hay honra, mi Señor. Y gracias por ayudarnos, Señor, día tras día, a que ese temperamento merme, Señor, que esa ira disminuya conforme, Señor, al poder que tú nos das para seguir saliendo más que vencedores, Señor. Gracias porque tú eres nuestro único Rey de reyes y Señor de señores. Y es donde tu obra, tu reino se expande día tras día, mi Señor, y queremos ser parte de ese reino, hoy, mañana y siempre, Padre. Así que guíanos en el transcurso de este día, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, muy bien, familia. ¿Cómo nos fue en el estudio de esta mañana? Ah, pues, Raquelita. pues maravilloso toda la palabra del Señor, maestro, en esta mañana. Pero lo que a mí me quedó y lo que me hace, o sea, me tocó el corazón es la oración de Ana. Ujú, Como dice usted en su enseñanza de hoy, cómo debemos de orar, o sea, los ingredientes, digámosle así, que debe de llevar una oración. ujú. Y lo que tuvo la oración de Ana, que tuvo, fue natural ella Natural, al espontáneo y espontáneo auténtico. y autenticidad, ¿verdad? Ujú, Entonces, me llama mucho la atención el caso de Ana porque fue un hijo tan deseado, tan esperado por el sufrimiento que ella tenía con Penina. eh,
pero no solo pensó en ella, sino que en agradecimiento desde ese momento, ella pensó en agradecerle al Señor y entregarle a su hijo para que le sirviera todos los días. O sea, no solamente pensó en ella, sino que pensó en agradecerle a Dios en la forma en que le iba a agradecer a Dios, porque otra mujer pudo haber dicho, bueno, lo he deseado tanto y quedarse en una mentalidad limitada de decir, me va a dar un hijo, uno, y cerrar nuevamente su mente en que su vientre no se iba a abrir. Mas, sin embargo, ella no pensó en eso, sino que solo en agradecer a Dios. Y no pensó en nada más. Mas, sin embargo, como el Señor ve las intenciones del corazón de cada quien, Él vio el agradecimiento, vio la humildad, vio la entrega de Ana y Él abrió su vientre y le dio más hijos. Y es algo maravilloso. Yo digo que Dios, perdón, es un Dios sobrenatural, sobrenatural y da mucho más de lo que nosotros le pedimos. Y esas son las añadiduras, porque Ana buscó los pies de Cristo, de Jehová, buscó a Dios y le rogó, le agradeció antes de haber recibido su milagro. Y es bueno que nosotros pensemos eso, porque cuando nosotros actuamos de esa manera, el Señor abre puertas, abre caminos y bueno, para Él es todopoderoso y puede hacer lo que nosotros como humanos no podemos hacer, ni siquiera nos imaginamos todo lo que vamos a recibir por haber hecho una oración auténtica, una oración espontánea y natural y sobre todo desde el momento en que nosotros hacemos esa oración, agradecer, darle gracias a Dios, ¿verdad? Porque yo siento que allí fue un propósito de Dios con Ana que ella le ofreciera a su hijo, Amén, amén. llevarlo Así es. al templo, Ujú, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros podemos decirle, Señor, si me das esto, me das aquello, yo te voy a dar aquello y aquello. Pero se nos olvida, somos olvidadizos y ni siquiera gracias le damos al Señor por lo ujú. recibido. Amén, Así que amén. eso Muy bien. me impactó mucho. Gracias, mi Amén. Raquelita. Dios te bendiga. Muchas gracias. Yo solamente recuerdo la historia de los 10 leprosos, ¿recuerdan? Exactamente. Así es, hay que venir a Dios agradeciendo por los milagros que Él hace en nuestras vidas. Rosy, ¿qué te quedó, mi Rosy? Adelante. Pues todo está hermoso, pero me gustó muchísimo Juan 5 del 19 al 23. Ujú, Y bueno, el que puedo resaltar es porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace y ujú, mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis, ujú. ¿no? Amén, amén. Ya, pues todas sus obras, ¿no? Todo Eso es está en Él. maravilloso. Sí, ¿No? Pues sí, ¿qué todo más? está en Él. Todo es Y, maravilloso. y créeme que no necesitamos a nadie más, solamente nuestro Señor Jesús. Con Él lo tenemos todo. Al Amén. Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Sí, Bendito sí, con Él Dios. lo tenemos todo. Amén. Así es. Gracias. Yanecita. Y maestro, mire, dos cosas. Eh, lo de Ana y todo lo que dijo Raquelita, ok, pero hay un propósito grande que Dios quizá dijo, bueno, esta es mi oportunidad para poder desechar a un mal sacerdote, porque Elí, y lo vamos a ver mañana, fue un mal sacerdote, maestro, porque no le estorbó a los hijos, permitía que las ofrendas y los sacrificios fueran despreciados, y Dios tenía que quitar a Elí y poner a un sacerdote. Y le dijo, todavía Dios le dijo que en su casa no iba a continuar con el sacerdocio. Entonces, pero hubo una mujer con un corazón sincero
con un corazón con naturalidad y muy espontáneo y auténtica, que llegó con una oración y le dijo, si tú me das un hijo, yo te lo traigo. Y dije, sí, yo creo que Dios dijo, aquí está mi oportunidad de levantar a un hombre. Y todos Ujú. sabemos quién fue Samuel, pues, ¿verdad? Entonces, y ella se desprendió de su hijo. En gratitud dijo, aquí lo dejo, yo se lo ofrecí. Y por eso es que Dios dijo, bueno, esta se atrevió a tener tanto que le costó salir embarazada y me lo entrega, Ujú. entonces yo le voy a dar 5 más. Y Ujú. decía, y a mí me encanta esta historia de Ana, y ahí les puse una alabanza que es su gratitud en alabanza. Ujú. ¿Por Ujú. qué? Porque ella fue una mujer con un corazón agradecido, y es lo que la mayor parte de seres humanos no tenemos. Amén, Y, amén. y, y cuando me voy a leer el Salmo que leímos ahora, viendo, y que usted lo acaba de decir, que Dios siempre cumple sus promesas, pues, ¿verdad? Y ver que realmente lo que él había prometido a Abraham lo cumplió, lo sacó de la esclavitud al pueblo, lo llevó a la tierra que daba miel y leche, le proveyó en el camino, y algo tan grande y sobrenatural que no lo dice la palabra, pero es obvio. La ropa crecía con ellos, no se les desgastaba, lo igual los zapatos. Era algo que él siempre estuvo y cumplió sus promesas, pues. Y realmente cuando uno ve el Dios que tenemos, ¿por qué me voy a ir para otro lado si con él estoy completa, verdad? Y él, con él Eh, tenemos todo. con Él Solamente tenemos eso. todo. Con Él tenemos todo. Mira, cuando la presencia de Dios va delante de nosotros y nosotros le escuchamos, le seguimos, créeme que solamente hay bendiciones. Vamos a vivir una vida plena donde nada nos va a faltar, nada. Y aún el Señor nos va a dar más de lo que nosotros nos merecemos. Amén. Reinita, Bueno, yo no quiero repetir todo lo que ya se ha dicho, pero destacar un poquito sobre lo de Ana. Creo que cuando nosotros hacemos una promesa, tenemos que tener esa responsabilidad. Por eso es que los mismos proverbios nos dicen que qué lindo es tener prudencia, ser prudentes. Cuando vayamos a prometerle algo a Dios, hay que ser responsables y cumplir lo que prometemos, porque la lengua es fácil de decir muchas palabras y de comprometerse. Entonces Ana sí le cumplió a Dios, y como ella le cumplió, él le dio otros hijos. Entonces me gustó esa determinación de Ana, y sobre todo la oración que ella hace. Nosotros como familia estamos orando 3 días a la semana, y dicen mis hermanas, no, yo no voy a orar porque yo no sé orar. Y yo digo, no es que Dios no ve una oración perfecta, Dios ve una oración que sale del corazón, una oración que reconoce, nosotros reconocemos que necesitamos del Padre y que Él es nuestro Padre, a quien tenemos que acudir. Entonces Dios ve esa oración sincera, auténtica y que nace del corazón. Y es ahí donde nosotros no podemos decir, ah, no, es que yo no puedo orar o Dios no va a escuchar mi oración. Claro que la va a escuchar cuando le buscamos con ese corazón sincero, con ese corazón auténtico, así como lo hizo Ana, confiando y creyendo que Dios era su papá y que él estaba escuchando. Nada más eso. Muchas gracias. ¿Cómo Amén. sigue tu eso, hermano, Reinita? Mucho mejor, gracias a Dios. Está en Bendito Dios. recuperación en la casita, Ay, y bendito ya han Dios. dejado otra cita para el 1 de julio. Ah, qué bueno, bendito Dios. pero Sí, Dios bendito obrando Dios. grandemente. Gracias. Gracias a Dios. Bueno, familia, nos vemos entonces el día de mañana. Mil bendiciones, muchos éxitos. O si no, tienen, Bendiciones. Celinita quiere compartir algo, Adriana, Karen, Yo creo que adelante. todos ya lo dijeron. La oración de Ana es poderosa. Cuando se ora con fe, Dios responde. Y solamente Bueno, ok, gracias, bendiciones. Celinita. Mil bendiciones. Bueno, familia, chao, Dios los bendiga, muchos éxitos, nos vemos mañana. Chao, chao. Buen día, Amén. bye. Chao.